tardes, señores. Siempre cambiando un poco los horarios. Ahora nos toca el de 6:30. Yo agradecidos siempre con la oportunidad que me da Audiápolis de poder llegar cada vez más a más personas que conocen de la institución y a más personas también que conocen de las clases que venimos dictando, sobre todo lo que es referido a este ámbito de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Hoy vamos a conversar acerca de este programa nacional Aurora porque entiendo que hay mucha expectativa, sobre todo para poder ingresar a trabajar en esta institución, en el Centro de Emergencia Mujer propiamente dicho, o en el programa general, el programa nacional Aurora. Vamos a establecer cuáles son aquellas instituciones que se relacionan directamente con este programa. Así que estamos esperando que se sigan conectando en este horario de 6:30 para poder dar ya inicio a la clase. Bien, señores, agradecerles nuevamente que se encuentren conectados. Yo siempre trato de dar lo mejor de mí para que ustedes, cualquier duda que tengan, ¿cómo estás, Jason?, puedan hacerlo en el chat. Vamos a ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan, sobre todo en las entrevistas que se realizan para el acceso a esas instituciones en las que todavía existe un déficit de personal. Recuerden que el tema de violencia es un tema que va a continuar vigente porque los índices estadísticos siguen siendo elevados y mientras que la estadística mande, va a tener que el Estado procurar incorporar más profesionales, llámese abogados, profesionales de la salud incluso, psicólogos, asistentes sociales, que tienen que estar, que es una exigencia que formen parte de estos equipos multidisciplinarios. Asimismo, las instituciones, como son las Cortes Superiores de Justicia, también requieren profesionales relacionados con la capacitación específica en temas de género y capacitación también respecto a lucha contra violencia de la mujer e integrantes del grupo familiar. Así que, Reader, muchísimas gracias por la presentación. Adelante, doctora. Gracias. Bien, voy a compartir entonces ahora ya pantalla. A ver, vamos a ver aquí. Un minutito, por favor. Un segundito. Aquí está. Ahora sí. Hoy nos toca Programa Nacional Aurora. Bien, ahí está. Y bien, para poder conversar acerca de este programa que se incorpora, que es el Programa Nacional Aurora, tenemos que dar algunos alcances de la ley que prácticamente coexiste. Este programa coexiste con la ley 30364. Recordemos que ya a partir del año 2015 en adelante empieza a darse esta ley en puridad, ley que ha venido siendo modificada, así que es importante que tengamos claro eso. El Programa Nacional Aurora, como les había señalado, va a tener una justificación de existencia en razón de los índices de violencia, índices que se ven reflejados, por ejemplo, en esta data estadística de la Universidad del Pacífico, en el que nos refiere, por ejemplo, que hasta el año pasado, cada minuto se registraban 2 denuncias de violencia dirigidas a las mujeres. Entonces, ese índice alto de esta universidad, a partir de su observatorio de violencia, va a determinar que continúe la implementación de incorporar profesionales dentro de esta especialidad. Y no solamente profesionales dentro de este programa Aurora, sino también profesionales dentro de las Cortes Superiores, como antes les había referido. Incluso si usted va a trabajar en una municipalidad, si usted va a trabajar en un gobierno regional, si usted viene trabajando dentro de esas instituciones públicas, instituciones que son parte importante para materializar una política de igualdad de género, que es la que se encuentra vigente, entonces tiene necesariamente que conocer la estadística. Solo a partir de la estadística usted puede hacer una toma correcta de decisión. Y esta es mi exhortación siempre, porque en Audiápolis nosotros no solamente capacitamos a partir de lo que dice o no dice la ley, sino cuál es la función que usted tiene para que usted pueda mejorar algunos aspectos dentro de su jurisdicción, dentro del contexto en el que usted se encuentra, como por ejemplo podría referirse dentro de un gobierno regional a poder implementar esta política pública desde la opción, por ejemplo, de potenciar los refugios temporales. Los refugios temporales en los que los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen una partida ya adscrita justamente para potenciar estos refugios. Y es algo que no se está dando. A nivel nacional
se reduce más bien la incorporación y la creación de nuevos centros de refugio. Esto es algo importante y debe ser trabajado. Por ejemplo, recuerdo siempre que en un análisis que me invitaron para una mesa de concertación sobre cuál es la actuación que vienen haciendo los gobernadores y los alcaldes respecto a este plan de lucha de violencia, me dijeron, doctora, hemos hecho tres eventos deportivos, un concierto, una marcha, etc. O sea, el dinero utilizado de gobiernos regionales y gobiernos locales prácticamente en actividades que no están realmente dirigidas para poder eliminar o contrarrestar el índice alto de violencia. Así que es importante que nosotros asumamos un rol decisivo si somos asesores, si trabajamos dentro de un despacho para poder materializar esta política de igualdad de género, sobre todo ante la data específica de incremento de violencia. Muy bien. Asimismo, también en esa línea, cada 3 minutos se reporta que una mujer es amenazada con un intento, una amenaza de muerte o un intento de feminicidio. Este dato es altísimo. Entonces, eso igual va a soportar que todavía se genere o se incorporen más profesionales con la finalidad de eh, hacer frente a estos índices altos de violencia. Y creo que todos coincidimos en el que el punto importante es la prevención, ¿correcto? La prevención. ¿Y quién va a ver el tema directo de prevención? El sistema educativo, claro. El sistema educativo es justamente, muy bien, Debbie, el que va a atacar de manera directa esta lucha contra la violencia. Pero el tema educativo va a ser un efecto, va a tener un efecto directo, un efecto inmediato. Cuando hablamos del tema educativo, el efecto, señores, es un efecto que va a tomar un tiempo porque vamos a tener que empezar desde lo que es centros educativos de nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. Los resultados van a ser todavía en una visión de aquí. Recuerden que la política está con una visión al 2030. Y cuando se generó esta política con visión al 2030, como todas las políticas que se han dado en el Perú, no tomaron en consideración la pandemia incluso, que fue un hito, un retroceso también respecto a la implementación de las políticas. Entonces, si nos proyectamos más o menos en qué espacio y tiempo vamos a reducir considerablemente, porque no la vamos a eliminar, vamos a reducir considerablemente estos índices de violencia, la expectativa es muy alta, pero lastimosamente no se va a dar, no vamos a cumplir esa expectativa si es que no iniciamos ya con el tema preventivo. Y algunos me pueden decir, doctora, lo que pasa es que el nivel de aumento de denuncia se ha relacionado con el hecho de que ahora se promociona tanto el tema de violencia y se promociona tanto los canales de denuncia que ha generado incluso falsas denuncias. Claro, puede darse, señores. Y a esas mujeres o a esos hombres o a esos adultos mayores que utilizan o malutilizan la herramienta judicial también tienen que asumir la responsabilidad por ese mal uso de la herramienta judicial. Así como usted puede ser denunciado el día de mañana por un robo, puede ser denunciado por una estafa, pues igual puede ser denunciado por violencia y puede ser que usted no sea culpable de ese delito y por eso habrá dos procesos, un proceso corto y un proceso amplio. En el proceso corto de protección yo generaré, dentro de la audiencia evaluaré si es que se puede derrotar o no la declaración de víctima y si existe algún medio probatorio para actuar y poder generar en mí un indicio razonable de que debo emitir una medida, pero si no se genera en mí, no emitiré medida. Y en el ámbito de sanción, tendrá usted una etapa muy grande para seguir protegido de este velo de presunción de inocencia, que lo va a llevar hasta el final, lo va a llevar hasta que no exista una sentencia que diga culpable, que diga que usted resulta responsable y culpable del delito cometido tal y tiene una sanción de tal, ahí recién podré decir que usted es agresor. Mientras tanto, solo tendrá la calidad de denunciado. Muy bien. Pero la data también estadística nos sirve para ubicarnos geográficamente. ¿Cuáles son las zonas de nuestro país en la que se eleva y requiere que el Centro de Emergencia Mujer tenga aliados estratégicos? Si usted zonifica el Perú, tenemos costa, sierra, selva, claro. En qué departamentos, en qué provincias tenemos mayor índice de violencia? Eso no tiene que ser un dato importante para que el Centro de Emergencia Mujer, para que el Programa Nacional Aurora pueda incorporar los servicios del propio programa en zonas donde hay más alto índice de violencia. ¿Y dónde hay más violencia en el Perú? Si hablamos de violencia doméstica,
Si hablamos de violencia referida a estos roles subordinados, por ejemplo, uno de los lugares más alto índice tenemos Ayacucho, Pasco, Arequipa incluso. ¿Por qué sacamos a Lima? Porque usted dirá, doctora, pero Lima es el que tiene más, porque es el nivel poblacional, la cantidad es la que altera la estadística. Pero en esas zonas el trabajo debe ser mayor. Y es por eso que usted tiene que identificarlo. Si queremos hacer una toma de decisión a nivel de ministerios, a nivel en caso del programa específico, pues tendremos que zonificar. El país tendremos que ponerlo en color rojo, en color naranja, en color amarillo, según la gradualidad del número de incidencias y de registro y de reportes de violencia, ya sea de denuncias ciertas o falsas. Porque el solo hecho de que en un distrito exista más denuncia ya nos da una alerta. Y eso está relacionado incluso con todo el sistema. Si ese número tan elevado de denuncias ha conllevado a la emisión de medidas de protección, ha conllevado a que existan sentencias condenatorias, o realmente han sido esas sentencias, ni siquiera se han dado porque no llegaron ni siquiera al Poder Judicial, se quedaron solo a nivel de fiscalía. La víctima retrocedió, la víctima no quiso ir a pasar una evaluación de un reconocimiento médico legal, la víctima no quiso ir a pericia psicológica, indicaba que había retomado con el denunciado, que se habían dado una nueva oportunidad, negaba los hechos, señalaba que no tenía otro ingreso económico, que ella permitía eso porque consideraba que si denunciaba él se va a ir a la cárcel y cómo ahora va a pasar alimentos a sus hijos, tiene 4 hijos, tiene dependientes. Entonces, es importante la sola existencia de este Programa Nacional Aurora con la finalidad de acompañar a la víctima en este proceso. Acompaño a la víctima y también a sus dependientes. Recuerda que incluso existe un programa específico para dar aporte económico a las víctimas de feminicidio. Entonces, a las víctimas, o a los hijos víctimas, o como víctimas indirectas de este feminicidio. Entonces, ¿existe un programa para acompañamiento? Sí. ¿El Estado ha invertido en eso? Sí, por eso su existencia. Se justifica su existencia. Adicional a eso, el programa también tiene un programa de prevención, que es lo más importante. Y dentro de la prevención tiene que identificar, por ejemplo, el hecho del tiempo que le dedican las mujeres a un trabajo doméstico, a diferencia del hombre. Y que a partir de eso surgen esos roles subordinados, pues. Tú trabajas en casa, tú te quedas en casa, tú no tienes opción de salir, tú no tienes un equipo celular con línea, tú tienes que hacer alcanzar el dinero que yo te doy porque tu rol es estar dentro de la casa y ser una ama de casa dentro de casa. Punto. No hay otra opción. El dinero lo trabajo yo, proveo la familia y ese es el rol bajo el cual vas a estar sometido. Roles que también tienen que ser identificados y parte de prevención es identificar esos roles. Identifico esos roles y a partir de eso trabajo con terapia, trabajo con orientación para que vayamos derrotando. Pero eso va a ser un trabajo muy pequeño, es un trabajo de hormiga. Señores, el machismo crudo aquí está incorporado y eso no va a cambiar. Y esas situaciones solo pueden ser cambiadas, o la prevención, la capacitación, son paliativos. Lo que aquí puede derrotar, sí, los roles estereotipados es la educación. Es decir, que desde niño, no, es más, desde el nacimiento o antes del nacimiento, dejemos de condicionar los colores, dejemos de condicionar el carácter, dejemos de condicionar los roles, dejemos de condicionar desde el crecimiento del niño, porque este niño tiene un contacto con la sociedad, va al colegio, sigue nutriéndose de ese contacto, de esa educación bajo este estereotipo de roles que debe ser eliminado. Bueno, acudimos como jueces a los centros educativos de manera directa y les decimos, señores, ¿qué está pasando con los profesores? Así de manera directa. Un profesor dentro del colegio tiene el recurso económico para poder lidiar con una denuncia de violencia sexual por haberle dado un beso más allá en el saludo, en la formación, más allá de la mejilla y que rozó el labio porque la niñita se movió, pero la mamá dijo y lo besó y ya tiene una denuncia por violencia sexual, señores, porque recuerden que hasta un beso en la boca o desde un beso en la boca o en la mejilla o cerca en la comisura del labio ya puede alterar lo que es indemnidad sexual. ¿Qué va a pasar con estos docentes? ¿Por qué no establecer? Usted dice, doctora, pero no podemos ser así como en el ejército.
Sí, y un director me decía, doctora, mire, yo he establecido acá mi línea roja. De acá de mi escritorio he puesto una línea roja. De aquí nadie, ninguna alumna se acerca, ni alumna ni alumno. La comunicación respetando la línea roja. Lo que pasa es que ahora el índice de denuncia de violencia sexual dentro de los centros educativos, señores, es altísimo. En provincia tenemos un alto índice de violencia sexual. No estamos hablando solo de la violencia doméstica, de la violencia entre hombre y mujer, no, la violencia sexual. Y la violencia sexual también abarca la indemnidad sexual. No solamente a veces consideramos que la violencia sexual es el abuso sexual, no. Ahora se han incorporado nuevas modalidades, por eso es que por ahí el ciberacoso quieren incorporarlo como tipo, porque se está dando mucho el tema del ciberacoso, la amenaza de publicación de videos de naturaleza íntima, videos consensuados mientras que duraba una relación de pareja, y luego al término de la relación voy a sacar tus fotos, voy a publicar tus videos, o digo, uy, me robaron el celular y eso lo he publicado en un portal, o se reenvía masivamente por WhatsApp. Eso está pasando. O por último, lo que hicieron estos adolescentes, que utilizaron inteligencia artificial para poner los rostros de las adolescentes, pero con el cuerpo desnudo de otras personas. ¿Violencia sexual también? Claro que sí. Por eso es que en la tipología del ciberacoso incorpora los que correspondiese a ese cuerpo o los que podría ser utilizando el mecanismo de la inteligencia artificial para asociar un cuerpo diferente al del rostro, y igual estaría perjudicando su indemnidad sexual. Quieren considerarlo como tipo, sí, pero el Congreso también no puede apresurarse, porque si no vamos a llenarnos de tipologías. Y lo que deberíamos hacer realmente es que aperturemos las modalidades de violencia. Señores, modalidades hay un abanico y usted lo sabe. ¿Qué modalidades sabe usted de violencia que existen ya regulados por decretos específicos en el país? ¿Qué tipo de modalidades? ¿Cómo estás, Luz? Porque usted no me va a poner física, psicológica, sexual y económica, esos son los tipos. ¿Qué modalidades yo utilizo para ejecutar violencia? Ya le dije, ¿el ciberacoso podría ser una modalidad? Sí. Quiere luchar para ser tipo, pero todavía no es. Y más aún si el ciberacoso tiene tipología penal, ¿ah? Lo que ni siquiera el tipo de la violencia económica lo tiene. El hoy nos habla del ciberbullying, por ejemplo, también. Es un abanico de posibilidades, pero más allá de eso, ¿qué otra modalidad? Señores, recuerde, violencia obstétrica, estas personas que sufren esa violencia dentro del centro de salud. Claro, Jenny, muy bien. La violencia por acoso, por proceso judicial, claro. Acoso político, ¿no está regulado recientemente? Entonces tenemos violencia vicaria, alienación parental, tenemos formas de ejercer violencia, obstrucción de contacto de niño con su progenitor. ¿Violencia? Claro que sí, es violencia también. Abanico de violencias, pero tipo solo 4. Muy bien. Entonces, va a conllevar a que este programa nacional aperture, miren, las modalidades y el abanico de modalidades para poder ejercer violencia. Muy bien. El problema resulta que la violencia recae en un grupo vulnerable de especial protección. Dentro de esta estadística que les he mostrado, lastimosamente recae en niño, niña y adolescente. Ese es el problema más grande. Porque no es que recae, y a veces ahora con estos temas coyunturales, ¿no? Que han salido de la farándula, y dicen, pero mira, está denunciando violencia, pero ya salieron videos de que ella tenía otra pareja, que le engañaba a otra pareja, y todo está en relación de la pareja. Señores, el índice que justifica la creación de la herramienta judicial, que justifica los sueldos de los jueces de violencia, de los fiscales de violencia, de los trabajadores del centro de emergencia mujer de violencia, no necesariamente son esos casos. Son los casos de la violencia que recae en este grupo más álgido, que son los niños, niñas y adolescentes. Y encima, ¿cuál creen qué tipo de violencia recae más en ellos? Violencia sexual. Y encima, ¿en dónde, doctor? ¿En la calle? No, en el hogar. Dentro de sus hogares. Así está la estadística. Entonces, ¿cuál es el espacio seguro para nuestros niños? Que no salgan de casa. Pero si dentro de casa está el violador, está en el enamoradito de la hermana, está en el vecino, al costado que entra, en el inquilino, está muchas veces también en el papá, está en el abuelito, en la abuelita.
Entonces, estamos ante una situación de alerta máxima contra nuestros niños. ¿Qué creen que va a pasar con un niño que ha sido víctima de violencia sexual a su temprana edad? Cuando usted quiera analizar posteriormente lo que es responsabilidad de adolescentes en conflicto con la ley penal, en sus antecedentes, en sus fichas, víctimas de violencia sexual, víctimas de castigo físico, padre privado de libertad, madre privada de libertad. Entonces, señores, si yo identifico el foco de importancia son nuestros niños, no los casos mediáticos. El caso que debe enfocarnos es justamente nuestra niñez que está siendo perjudicada, terriblemente afectada en su integridad, incluso emocional. Nuestra niñez que va a escuelas y son tocados indebidamente en las escuelas por sus propios compañeros en los baños. De eso tengo bastantes denuncias. Nuestros niños que van al colegio y que el colegio, los profesores también ejercen algún tipo de castigo físico o incluso de algún tocamiento indebido, que también se da casos, que también se reportan. ¿Cuál es esa línea de crecimiento de este niño que se ve afectado a su temprana edad? La posibilidad de que luego se convierta él más bien en un posible agresor. Esa es la consecuencia. Entonces debo atacar el origen. Y Alex me dice, doctora, diferencienos un poco lo que es modalidad con tipología. Tipos, según ley, solo hay 4 tipos. Esos tipos, 3 de ellos tienen una sanción penal, es decir, se encuentran en nuestro Código Penal tipificados, establece cuál es la conducta típica y cuál sería la sanción. Solo uno de los tipos no tiene tipificación penal, que es la violencia económica. Pero para poder ejercer esos 4 tipos de violencia, tú puedes utilizar infinitas modalidades que están incluso insertas con decretos supremos y hay otros que todavía ni se crean. La violencia vicaria, por ejemplo, todavía no se ha creado en nuestro país, sí lo tenemos en Argentina, sí lo tenemos en España, lo tenemos recientemente como tipo penal en México, ya la consideran, yo creo que México ha dado un vuelto total, que ya con una línea casi como en Argentina, y yo siento que esa burbuja luego va a reventar también, igual que lo que pasó en Argentina. Pasa que cuando queremos proteger más, a veces se da un déjà vu, hay un efecto contrario. Pero bueno, en el Perú, por eso digo, hay que mantenernos alertas de cuántas tipologías más vamos a incorporar, porque si no vamos a generar un efecto muy contrario, vamos a estar en una guerra de mala utilización de herramienta, y ahí ven ustedes algunos casos, ¿no? Esos casos mediáticos con mala utilización de herramienta en algunos casos, en algunos casos. Bien, entonces, como les había dicho, modalidades, un abanico de modalidades, pueden estar reguladas o no, y las tipologías solo 4 según ley 3364. Muy bien. Otro punto importante que le preocupa al Programa Nacional Aurora dentro de lo que son niños y adolescentes es el rubro adolescente en etapa o en esta condición, gracias Alex, en esta condición de vulnerabilidad que pueda conllevar a un embarazo adolescente. El embarazo adolescente no solamente podría frustrar a esta adolescente continuar con los estudios, sino que podría conllevar a un sometimiento adicional dentro de un rol subordinado, ¿no? Y aquí es donde yo me voy a detener un poquito para hacernos reflexionar. Ahorita vamos a entrar ya a lo que es las instituciones del Programa Nacional Aurora, pero quiero llamar su atención siempre yo. Señores, miren, nosotros tenemos una idea de que los niños y los adolescentes están configurados en estas imágenes, ¿verdad? Pero no siempre. Ahora, este es nuestro grupo de especial protección. Nuestro niño que es violado, nuestro niño que es golpeado, que es vejado. Bien. Pero ya sobre la marcha tenemos adolescentes de 16 y de 17 años. Y por ahí el Congreso busca que estos adolescentes de 16 pierdan la inimputabilidad, ¿verdad? Para algunos delitos. Porque dicen, oye, están siendo captados por bandas criminales, están siendo captados por los gringallos, ¿verdad? Y es que como les dije, ¿cuál es el antecedente? Pues el antecedente es familia disfuncional, cuando vas a tener contacto con el adolescente en conflicto con la ley penal, padre en cárcel, madre en cárcel, padre o madre con 3 o 4 ingresos en cárcel. ¿Cómo esperas que ese niño salga de ese ciclo? Dicen, ese niño vivía en una zona específica donde había alta violencia y salió, mira, se convirtió en médico, ya, ese es un caso en un millón. La tendencia de seguir dentro del ciclo, porque tú creces viendo violencia, porque para ti es normal como niño que tu papá esté prevenido que en cualquier rato llega la policía, tiene armas, forma parte de una banda, tú eres parte de eso. ¿Cómo ese niño que crece y se vuelve adolescente
tú le vas a generar una responsabilidad penal porque él de 16 años ya sabe lo que hace. Pero ¿cuál es esa construcción? Con esto yo no estoy diciendo bueno, en el caso de los adolescentes que dan muerte incluso, ¿no? Privan, quitan vida, pero igual son juzgados por el juzgado de familia, porque son adolescentes, porque así son las reglas. El adolescente que mata de 17 años, ¿es juzgado por un juez penal? No, es juzgado por un juez de familia. Y sobre eso es que se quiere reestructurar. Pero yo creo que más allá de empezar a establecer política criminal, porque eso es política criminal, endurecer penas, reducir margen de responsabilidad, eso es endurecer penas. ¿Y cuándo, señores, por política criminal, endurecer penas ha tenido un efecto positivo? ¿Usted cree que porque al adolescente le van a decir, por si acaso ya no te va a juzgar el juez de familia, ahora te va a juzgar el juez penal, él va a dejar de ser parte de esa banda criminal a la que ha sido captado incluso en su minoría de edad? ¿Va a decidir él o es parte de ese ciclo en el que él tal vez no pueda salir? Ha crecido con eso. Pero ahora analicemos mucho más allá. ¿Y qué creen? Este adolescente, sobre todo en zona rural, los adolescentes que no encuentran en el sistema educativo un soporte, que no hay una actividad física que el Estado potencie, canchas deportivas y todo lo que ya estamos cansados de saber que el Estado no invierte en nuestra niñez. Y hay un plan nacional a favor de la infancia y hay una política nacional vigente, incluso multisectoral al 2030 referido a la niñez, en la que no se está trabajando, así como en el programa, en la Política Nacional de Igualdad de Género, en la que esta niñez debería necesariamente estar enfocada no en cometer actos delictivos, sino al contrario. Pero eso no lo podemos evitar. Lo referente a este programa nacional Aurora, relacionado con el tema niñez, que es importante, es referido a que nos quedamos ahora bajo un supuesto. ¿Qué pasa con el adolescente que en un sector específico ya tiene familia? Señores, ¿es algo ilógico? El Estado cree que porque el año pasado eliminó el matrimonio de menores de 18 años, con la ley 31945, aprobada el año pasado finales, importante ley que usted la tiene que tener a la mano, que usted la tiene que saber, porque ya no es que yo tengo 17 años, tengo un hijo y ya me puedo casar porque estoy emancipado por hijo, no hay esa opción ya. Ningún adolescente se puede casar, eso sí que es ya nulo, completamente, no hay opción. Doctora, pero estoy embarazada, ya me puedo casar, tengo 16 años. No, doctora, ya cumplí 17, 9 meses, ¿me puedo casar? No. Doctora, yo ya tengo un trabajo, profesión y oficio. Incluso estoy trabajando en una agroindustrial, me están pagando. Yo he demandado ya mis beneficios sociales, yo directamente sin representante legal, doctora. Ah, ya. ¿Me puedo casar? No. Pero el Estado ha querido limitar el ejercicio de poder, de este derecho para poder casarse. ¿Pero qué creen, señores? El índice de uniones convivenciales, no solo en adolescentes, a nivel de todas las personas que quieren generar. Se ha visto, mañana eliminan el matrimonio, señores, ustedes felices, correcto. ¿Va a dejar de que las personas convivan? Si la convivencia es lo que prime ahora, lo que prima es la convivencia. Y en los adolescentes no es la diferencia. Hay adolescentes de 16 años que salen de sus casas y decidieron ya hacer su vida. Es más, yo como juez de violencia tengo todos los días denuncias de violencia doméstica, violencia psicológica, violencia física. Doctora, mi esposo, dicen, ¿no? Mi esposo, que no es su esposo porque no se puede casar, mi conviviente me golpeó. Quiero una medida de protección. Ah, muy bien, imprímame su ficha de su conviviente. ¿Quién es? Ahí lo veo en el sistema. Un adolescente de 17 años. ¿Usted cuántos años tiene? 17 también, doctora. Ah, perfecto. ¿Tienes un hijito? Sí, mi hijito de 1 año. Vivimos juntos en un cuarto alquilado y él se dedica a la recolección de arándanos o a la recolección de espárrago, etc, etc. Tiene su familia. Están conviviendo y ya son víctimas de violencia y ya tenemos a un denunciado. Pero mira qué va a pasar. Y esa es la problemática ahora del Programa Nacional Aurora y del Centro de Emergencia Mujer. Antes el Centro de Emergencia Mujer, su creación es víctimas, ¿verdad? Y la defensa pública de oficio también coadyuva víctimas. Y la defensa pública de oficio, señores, atiende a denunciados
o agresores, pero en el ámbito penal, ¿correcto? O puede venir a una audiencia con defensa pública de oficio un denunciado en protección. No puede. Porque su propia ley de creación de la defensa pública dice que es de defensa de víctimas para protección y defensa pública para personas de escasos recursos como denunciados o en este caso denunciados penalmente. Pero este decreto que ha salido, que yo les he estado comentando, este año, el 004, Decreto Supremo 004-2024, emitido el 26 de julio, 2 días antes de fiestas patrias, nos dice, doctora, cuando acusen, señalen, denuncien a un adolescente, no me dice más que tenga más de 14 años, no me dice para qué tipo de denuncia, pues tendrá que estar presente su padre o su madre, notificado válidamente en la audiencia y adicional de eso, la defensa pública de oficio. ¿Qué opina usted de eso? Y por acá Andrés nos dice, doctora, si el juez sanciona cuando un padrastro hace sí, bueno, hace todo eso. Los derechos humanos protegen desde la edad núbil, ¿esto queda sin efecto, doctora? Dice Luis. Recuerda, en el ámbito internacional, niño es de 0 a 17 o 0 a menos de 18. En la Convención justamente sobre los derechos del niño protege a este niño. ¿Pero este niño solo en plan víctima? No, y lo hemos visto un poco en la clase pasada. Es un niño también que puede ser considerado denunciado, ¿correcto? Y este adolescente, porque si hablamos de la categoría específica, este adolescente que ya tiene una familia en el que el Centro de Emergencia Mujer está acompañando a la víctima que tiene 16 años, mira, el Centro Nacional, el Centro de Emergencia Mujer acompaña a la víctima, que es su pareja de este adolescente de 17 años, en el proceso de denuncia. Pero él también tiene su soporte, porque es adolescente. Y él tiene su defensa pública de oficio, imagínate esa lucha ahora sí de igualdad. Este adolescente que ejerce violencia física a su pareja, por ser adolescente, tener 17 años, tiene derecho a defensa pública de oficio y a que esté presente su mamá o su papá. Qué raro, ¿no? O sea, ya tiene su familia y va a estar, mamá, mamá, ven, acompáñame a la audiencia. Desbarata un poco la teoría de la cierta tendencia a darle capacidad a los adolescentes. Les quiero dotar de capacidad para algunos actos, pero por otro lado los quiero sancionar como si sí estuviesen con una capacidad completa, como el hecho de querer quitarles la inimputabilidad. Entonces, centrémonos, ¿qué es lo que realmente quiere el Estado? O para algunos actos sí, para algunos actos no. Porque si él, 17 años, golpea a su pareja, tiene que estar presente su mamá, no de la víctima, sino del denunciado. Y adicional, que la defensa pública esté presente también. Eso nos pide el decreto supremo. Es que, doctora, tal vez cuando planteó eso el decreto supremo estaba pensando en aquellos niños que son sindicados o adolescentes por hechos de violencia, pero que realmente, eh, por su condición solo de niño, tendrán pues, que tener un soporte mayor. No puede usted evitar una medida de petición en su contra, sin nada más, sin audiencia. Y es el caso típico de los tocamientos individuos. Este caso de los tocamientos individuos que se generó en un centro educativo. 8 años versus 8 años. ¿Qué hago? ¿Dicto medida en contra del niño o no dicto medida en contra del niño? Ya hemos quedado claros acá que no hay forma de dictar medida en contra, porque tiene 8, pero si tuviera 14, ¿dicto en contra? ¿Qué dice el protocolo? ¿Dicto en contra o no? El mismo caso, tocamientos, pero de 14 años. Sí dicto, porque mayor de 14 años recuerda que tienes que relacionarlo con el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Más de 14, como si fuese, lo tratas como si fuese adulto prácticamente, pero con la particularidad de que tienes que dictar la medida que más le favorece, con la particularidad que él todavía no es un adulto y que tendrás que dictar la más favorable o una menos gravosa e incluso estar cada cierto tiempo monitoreando si es que esa medida es la más idónea o tal vez la varías. Claro, porque siguen con ese velo de protección por ser adolescentes. Muy bien, ahora sí vamos a entrar ya
Me dice, doctora, buenas noches. ¿Qué juzgado sanciona? Recuerda, Andrés, que una cosa es el ámbito sancionatorio y otra cosa es el ámbito de protección. La ley 30364 analiza los dos ámbitos. Y cuando hay la comisión de un delito, sobre todo de naturaleza sexual, automáticamente se aperturan los dos ámbitos. Protección para que el juez de violencia, que es un juez de la subespecialidad, porque la especialidad es de familia, dicte la medida de protección, incluso cuando es de naturaleza sexual, de manera inmediata, se puede prescindir de audiencia debido al nivel de riesgo severo y a prohibir la revictimización, en este caso de la denunciante o de la víctima, y el ámbito de sanción, el cual irá primero por fiscalía y luego ya acudirá al juzgado correspondiente. Bien, y ese Programa Nacional Aurora justamente tiene una ley de creación también. Surge con el Decreto Supremo 018-2019. ¿Desde cuándo está vigente nuestra 30364? 2015. Es decir, 4 años después es que surge este Decreto Supremo que genera o crea el Programa Nacional Aurora. Recuerda que este decreto lo que hace es modificar, el Decreto Supremo 008-2001, que en el 2001 ya teníamos algunas instituciones en favor de la mujer, pero ya con este decreto se crea este programa mucho más completo. ¿Qué es lo que busca realmente este programa de prevención y erradicación? Hay que tener en cuenta que hay dos cosas. Luz me dice, doctora, ¿cuál es el decreto último? El 004. A ver, voy a escribirlo acá. Lo tenemos en una diapo también. 004-2024, 26 de julio, ¿correcto? Vamos a escribirlo acá, ¿ya? 004-2024, criterios para otorgamiento de medidas de protección contra adolescentes, no a favor de adolescentes, contra. Muy bien. Entonces, este programa, recuerda, hay una frase importante: prevenir y erradicar, dos cosas. Prevengo y erradico. No solamente se centra en lo que es prevención, sino también en la erradicación. Ahora, Aurora, justamente así se le titula, brinda ese servicio de atención y protección a las víctimas afectadas por violencia. Señores, y para eso, ¿es lo que Aurora considera violencia o es lo que la víctima considera que es violencia? Recuerden que el acompañamiento del centro de emergencia, que en algún momento fue muy cuestionado, es en el que decía, yo no le aperturo ficha porque eso no es violencia. Hay que tomar en cuenta que así como los efectivos policiales tienen la obligación de recepcionar el caso y luego dejen que ese soporte de evaluación lo haga el juez. Y usted dirá, doctora, pero no, imagínense que estén denunciando cualquier cosa, eso no es justo. Bueno, hagamos o haremos un primer filtro, pero la tendencia es a recabar esos casos, porque usted tal vez a partir de la comunicación que se pueda tener con la víctima se puede identificar algún ejercicio de violencia durante la relación entre integrantes del grupo familiar, etc. Entonces, eso es importante. Bien. Ahora, hay que tomar en cuenta que el Programa Nacional Aurora tiene una particularidad, que dota de servicios especializados, interdisciplinarios y también gratuitos, ¿correcto? Son interdisciplinarios. ¿Por qué interdisciplinarios? Es porque aquí no solamente encuentra abogados, aquí usted también encuentra sociólogos, asistentes sociales, médicos, psicólogos. Entonces, es un servicio interdisciplinario y gratuito. Este programa está adscrito específicamente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este Programa Nacional Aurora, como toda institución, tiene un organigrama, ¿no? Este es su organigrama. Esta dirección se divide en unidades. Dentro de las unidades más importantes del Programa Nacional Aurora tenemos la unidad de prevención, tenemos la unidad de servicios articulados y tenemos la unidad de atención. Evenina Romero nos dice, doctora, ¿por qué le indican Aurora? Lo que pasa es que recuerda, Evenina, que la tendencia a poder establecer políticas públicas o también a servicios especializados es establecer siglas que me permitan tener una fácil identificación del programa, ¿no? Por ejemplo, como el programa Caliwarna, Paso 65, Alerta, creo que hay otro que es de alerta del botón del pánico. Entonces, es establecer nombres específicos que identifiquen un programa para que
porque si no le estableces programa de prevención y erradicación, entonces eso va a generar que el nombre no tenga tanto impacto, ¿no? Con esto. Ahora, tenemos 3 unidades. La unidad de prevención, la unidad de servicios articulados y la unidad de atención y protección. ¿Cuál es el corazón de este Programa Nacional Aurora? Es la unidad de prevención. Prevención es lo más importante. Y es que aquí debe centrarse la mayor cantidad de recursos, pero no necesariamente es eso. Lo que ahora se centra Aurora es justamente en la unidad de atención y protección, significa a los casos judicializados y también a dar las asistencias económicas para las víctimas indirectas de feminicidio. Entonces, este programa se divide en 3 unidades que van a conllevar justamente a que se materialice el hecho del acompañamiento a la víctima durante todo el proceso de violencia. Como les digo, la finalidad máxima constituye el hecho de que la víctima no retroceda en el proceso de romper el ciclo. Rompe el ciclo, ahí está acompañando Aurora con la finalidad de que no retorne al ciclo de violencia. Aquí está especificado cuáles son las funciones de cada unidad, que puede ser que eso también les pueda servir en alguna evaluación referida al tema específico de Aurora, ¿no? Como toda unidad necesita justamente esas unidades, como todo programa necesita esas unidades para poder seguir actualizándose, creciendo, abarcando también el cumplimiento de sus metas, ¿no? Como programa. Pero lo que a nosotros sí nos interesa aquí son los servicios que brinda. Nosotros siempre nos hemos quedado más con el Centro de Emergencia Mujer, ¿verdad? Pero el Programa Nacional Aurora realmente diseña y ejecuta acciones y políticas de prevención y apoyo, pero tiene servicios específicos, como por ejemplo los CAI, que son los Centros de Atención Institucional, que contribuyen de manera directa al cese de la conducta violenta de hombres sentenciados por violencia o que se encuentran en proceso de sanción. Recuerda que el CAI se da para ámbito de sanción. Yo no trabajo como prevención con el CAI porque todavía están dentro. Mira, aquí este número 475629 nos da una frase bonita, ¿no? Me dice, señalan que el comienzo de un nuevo día para las usuarias que ingresan a los hogares de refugio, qué importante que pueda ser tomado de esa manera. Sin embargo, no solamente abarca Aurora el refugio. Recuerda que la tendencia última fue a que el agresor o el supuesto agresor salga de la casa y no más bien que la víctima salga hacia el refugio. Eso se fue muy cuestionado, sobre todo ante el índice de falta de vivienda. Porque decían, doctora, que salga él y que no salga ella. Ya, pero era una casa alquilada. ¿Cómo protejo a una víctima? Miren, ya que justo pone esta frase, esta persona que no ha identificado su nombre. Sí, doctora, pero está centrado con el hecho de sacar a la víctima y trasladarla a un refugio. La tendencia ahora es sacar al supuesto agresor de la casa y dejarla a ella dentro de su centro de vida, de su centro de desarrollo, con sus hijos, y que salga más bien el denunciado. Pero ¿qué pasa? En zonas específicas de pobreza y pobreza extrema, el mayor número de viviendas son alquiladas. Cuartos incluso donde se constituyen familias, cuartos alquilados. Y en ese cuarto ya, tú ordeno que salga del cuarto alquilado el denunciado, que era el que pagaba el cuarto. Le voy a establecer una asignación económica de emergencia, sin embargo, él puede incumplirlo, puede darse. Y esta persona sale de la casa alquilada o del cuarto alquilado, el denunciado, ya. Y la víctima se queda en la casa. Ahí sí correspondería que se dé el proceso de refugio a esta víctima, pero que realmente no va a poder soportar. Su economía no va a ayudarla para poder sopesar el hecho de sacar al denunciado de la casa o el cuarto alquilado. Entonces, el tema del refugio es importante, sobre todo refugios autosostenibles, ¿correcto? Termómetro. Doris dice, doctora, a veces descartan algunos casos. Claro, Doris, pasa que ahora, como te digo, el CEN no puede hacer escoger casos. Nosotros, igual que a policía y a CEN, les decimos, refiéranos los casos. Envíenos los casos y nosotros como jueces evaluaremos. Tendremos ese diálogo asertivo, tendremos esa comunicación asertiva con las víctimas para poder realmente identificar si es que hay o no situaciones de violencia, ¿correcto?
Muy bien. Entonces, ¿cuáles son? Claro, todo lo que sí ocurre, Doris, hay todavía una gran tarea para asumir respecto a ello, ¿no? Entonces, tenemos el Centro de Atención Institucional, que es el CAI, pero que solamente trabaja con hombres sentenciados y personas denunciadas por violencia. No va a constituir en el tema de protección, solo en el tema de sanción. Muy bien. También tenemos asistencia económica que se le brinda, justamente es un apoyo económico destinado a los hijos de las víctimas de feminicidio. Recuerdo un caso importante en el que estaba de juez en el Porvenir, pero juez de familia, no era juez de violencia. Y lo que se pedía era una tenencia extendida a la tía materna, porque la madre de esta niña había sido víctima de un feminicidio por parte de su pareja, pero la pareja no era el padre de la niña, sino era su padre, seguía vivo, pero el padre nunca se entendió de esta niña y necesitaba dársele esta asignación económica a esta niña que era en estado económico de pobreza, en situación de pobreza. Pero como el padre no se hacía cargo de ella, no había forma de darle la asignación económica. Entonces, esto lo que se hizo es que se atiende el caso como un caso prioritario y se le pueda dar una tenencia extendida. Y usted dirá, otra, pero la tenencia solo le corresponde a los padres. Sí, pero recuerda que ahora se puede flexibilizar la figura y en situaciones muy urgentes, muy vulnerables, como en este caso de esta niña que era una víctima indirecta de feminicidio, se le dio la tenencia extendida a la tía materna, citando audiencia al padre, al padre vivo, claro, que no era el que había cometido el feminicidio, porque si no automáticamente no tendría ni forma ni qué evaluarse ahí. Y también se hizo un informe social a favor de la tía y se le pudo dar esta tenencia extendida con la finalidad de que haga cobro de este beneficio económico que es la asistencia económica para víctimas de feminicidio. Ahora, recuerda que esta asistencia económica para víctimas de feminicidio funciona casi como una pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque la condición para seguir dándote esto significa que mayores de 18 años ya no deberían tener este beneficio, pero este beneficio continúa siempre y cuando estén realizando estudios superiores de manera satisfactoria y también para aquellas personas que pese a tener los 18 años tienen alguna discapacidad. Entonces, esa asistencia económica es muy importante para las víctimas indirectas de feminicidio. También tenemos otro servicio importante como es la estrategia rural, sobre todo esta estrategia rural que facilita este acercamiento entre la justicia comunal y la justicia ordinaria. Es importante que se den estos puentes de acercamiento entre esas dos justicias porque imagínate tú querer implementar una medida de protección o operar una medida de protección en una comunidad nativa. ¿Qué pasa si hay un integrante de la comunidad nativa que estaría pegando a una niña, castigo físico o estaría golpeando a su pareja? Que toma conocimiento, tal vez esta señora sale dentro de la comunidad, tiene algunos espacios de comunicación con el exterior y toman conocimiento de su caso, va el programa nacional hasta allá, quiere apoyar a la víctima, le dice ayuda, te ayuda a denunciar, denuncian, logran eso y ahora para ejecutar la medida, ¿cómo hacen? ¿Cómo generamos ese ingreso a esta justicia comunal? A esta justicia que tienen sus propios líderes, que tienen su organización comunitaria. ¿Cómo generamos ese acercamiento con ellos? Es por eso la importancia de este programa de estrategia rural para generar este acceso entre la justicia ordinaria con la justicia comunal. Muy bien. También tenemos la línea 100. Esto funcionó mucho, la línea 100, en el tiempo de la pandemia. En el tiempo de la pandemia, las limitaciones de concurrencia física a ciertos espacios conllevó justamente que la línea 100 funcionase muy bien y que necesariamente la línea 100 no necesitas identificarte. Incluso te da información, te da orientación, te da consejería y se da en varios idiomas, en quechua, en aymara, en castellano. Entonces, está muy potenciada la línea 100. Usted puede llamar a la línea 100 incluso a noticiar un hecho de violencia de una vecina, de una persona, y la línea 100 no necesita
mayor información para poder actuar. Eso debería ser el fundamento de esta línea. Asimismo, también en el chat 100, importante también. El chat 100 también para poder ejecutar o iniciar un proceso de denuncia. Tenemos los SAUs, los famosos SAUs. Estos SAUs de atención urgente, específicamente cuando hay violencia, pero en un riesgo de moderado a severo, no en todo tipo de riesgo. Son atención urgente, incluso hay algunos 24 horas, hechos en el que los riesgos son bastante altos. Y también el servicio de hogar de refugio temporal. Recuerden que este hogar de refugio temporal falta que sea repotenciado por municipalidades, gobiernos regionales, porque no tenemos la capacidad para poder refugiar a nuestras víctimas de violencia. Aquellas que no encuentran soporte dentro, aquellos que no encuentran soporte dentro del hogar, por ejemplo, y que desean ya salir de este espacio a un espacio seguro, llámese hogar de refugio temporal. Sin embargo, esta medida de refugio tiene que ser autorizada por la propia víctima. Recuerda tú que las otras medidas no necesitan ser autorizadas por la víctima, pues que la víctima me diga, yo no quiero la medida y no por eso la voy a dejar de emitir. Pero la del refugio temporal sí. Siempre y cuando la víctima brinde su consentimiento para poder ingresar a un lugar de refugio. Si ella no brinda su consentimiento o quiere salir al día siguiente, tiene que salir. Y usted puede decir, doctora, es que varias veces ha regresado con esta misma persona, le ha perdonado muchas cosas ya, golpes, agresiones, infidelidades. Ella debería estar mejor en un refugio. No, sigue estando condicionada a la manifestación de voluntad de la víctima en el caso quiera insertarse dentro de un refugio. Y justamente la función específica, la finalidad del Centro de Emergencia Mujer es la prevención y la promoción. Recuerda que va desde la prevención hasta la erradicación. En la parte primera tenemos la prevención y la promoción. Y acá me han escrito algunas preguntitas. A ver, doctora, sí, la línea 100 ha servido de mucho. Acá me dice, doctora, en Demuna tenemos la dificultad de no poder conciliar presencialmente entre las partes por alimentos, tenencia o régimen de visitas, por la existencia de algunas medidas de protección de no acercarse. Karina, es importante que tú ante esos hechos, tú puedas poner en conocimiento de manera inmediata al juzgado, porque hay que hacer un mea culpa, señores. Karina nos dice algo muy importante. Doctora, las medidas de protección las han dictado como máquina de escribir, así, o como maquinita de sacar fotografías, así, por montones las medidas. Y encima medidas sin tomar en consideración que habían hijos en común, sin tomar en consideración que habían procesos en trámite, sin tomar en consideración ninguna situación en la que cumplir una medida significa extirpar al padre y extirpar a la madre de la relación de padre e hijos, ¿verdad? Claro, porque si yo en una medida dicto prohibición adicional de acercamiento, pero tu hijo tiene 2 años, pues ¿cómo me acerco a la madre cómo me acerco al hijo sin acercarme a la madre? O si mi hijo tiene 6 meses de nacido, ¿cómo me acerco a mi hijo sin acercarme a la madre? Pero es que eso no se tomó en cuenta, pues. Cuando se emitieron ese bloque de medidas de protección, no se tomó en cuenta esta particularidad tan importante, el hecho de que existe una víctima que tiene familia, ha quedado resuelto el tema de los alimentos, ha quedado resuelto, o voy a dejar y aperturar el espacio comunicacional para que eso se resuelva. Sobre todo sabiendo de que si yo dicto una medida de protección en la que impido comunicación, señores, la violencia ahora no solamente va a ser entre ellos, sino ahora también va a haber violencia para el niño, porque le voy a prohibir el contacto con su padre o le voy a prohibir bajo la idea de, por si acaso tengo medidas, no te puedes acercar a ver a tu hijo. ¿Y dónde dice la medida que no te acerques a tu hijo? Karina, es importante que al momento que tú llames a conciliar digas, señor, usted puede acercarse a conciliar. No, pero ha dicho que la prohibición, sí, pero usted está dentro de un centro de conciliación. Aquí la prohibición de acercamiento es para ejercer violencia o cuando el riesgo en la integridad sea muy elevado. Y incluso usted podría dar de conocimiento, señora, doctora, ¿no? Señor, no se preocupe porque esta acta se va a poner en conocimiento. Esto no es una desobediencia a la autoridad. Incluso si tanto así, Karina, yo lo que haría, me comunicaría con el juzgado, por ejemplo, yo trabajo de manera directa con DEMUNA, con CEN, con todas con UPE. Doctora, mire, en este caso 365 del 2022, imaginemos que son procesos antiguos, porque ahora ya no se hace así, Karina,
Usted dicta una medida de prohibición de acercamiento, comunicación, un poco más y que desaparezca de la vida y del universo el denunciado. Sin embargo, tiene 3 hijos, son menores de edad, no cumple con los alimentos porque dice que ni siquiera puedo ir a verlos, no lo puede ver, ya no tienen padre, esos niños se quedaron sin padre a partir de la decisión que usted tan acertada dio. Entonces, ¿puedo corregir la tarea? Sí, puede corregir la tarea. Doctora, pongo en conocimiento que se les va a citar a las partes a una audiencia de esto, sin embargo, hay una medida de protección para que usted resuelva lo propio. ¿Qué haría yo? Importante, precisar que la medida de protección que fue dictada, que decía prohibición de acercamiento de 200 metros, 500 metros, 300 metros, específicamente era para ejercer violencia. Sin embargo, dadas las condiciones de la posibilidad de llegar a un acuerdo en un centro del Estado, de la DEMUNA, etc., 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 eso no estaría, con ello no estaría incumpliendo ninguna medida de protección. Ahora, si en la DEMUNA se ponen a pelear, ya nuevo hecho de violencia, ya no por el acercamiento, sino por la nueva comisión de hecho. Yo tengo denuncias que vienen de la misma DEMUNA, dando ellos fe de que en el mismo DEMUNA se agarraron a golpes o el señor ejerció insultos, o ella ejerció insultos, teniendo medidas de protección, inmediatamente desobediencia a la autoridad si es que estaba válidamente notificado por la comisión del nuevo hecho. Entonces tenemos esa opción, ¿correcto? Y el que me dice, ¿a dónde se puede llamar por la vigencia? Karina, inmediatamente ustedes tendrían que activar, no sé de qué parte eres tú del Perú, pero el SEM con el juzgado es un trabajo que deben hacerlo constante, ¿no? Es un trabajo de conexión, no esperar un juez de escritorio, no esperar eso. Muy bien. Ahora, recuerda que tú no vas a esperar, Karina, que las medidas caduquen para que concilies, eso sería un exceso. ¿Tú te imaginas privar al niño de que la medida esté caduca para que tú recién puedas conciliar sobre temas importantes como es un tema de naturaleza alimentaria? No, posible. Por eso les digo, hay mucho que corregir. Lastimosamente, del 2015 acá no ha habido correcta capacitación. Así que yo, como te digo, sería de manera inmediata que tú presentes esto, hables con el juez, hables con tu jefe inmediato, doctora, tenemos que hablar con los jueces con la finalidad de que esto no genere un impacto negativo y que se pueda llegar a conciliar sobre estas medidas, así existan medidas de protección. Inmediatamente se actualizarán las medidas. Recuerda que solo caducan las medidas cuando en el ámbito penal o en el ámbito fiscal se ha caído ese proceso o no ha pasado, no ha habido acusación, la acusación se archivó, o cuando en el ámbito penal la sentencia la declararon inocente. O sea, esperar eso para que recién concilies es demasiado. ¿Correcto? Ya, a ver, otra pregunta por acá me dice, doctora, ¿se puede desistir de la denuncia? No. No hay forma de conciliar, no hay forma de desistirse. No es conciliable en la materia de violencia. Lo que tú puedes hacer, sí, que dice el acuerdo plenario, retractarte, pero esa retractación tendrá que evaluar el juez si es que es una retractación bajo un sometimiento, es decir, como una expresión del ciclo de violencia, o realmente te retractas porque tú habrías mentido o falseado alguna información, sometiéndose también a las consecuencias y responsabilidades penales que indica haber hecho una falsa denuncia. Muy bien. Lo real, ya, lo real es que sacan al agresor de la casa. Sin embargo, transcurrido unos días, la misma víctima lo busca. Claro, pasa eso. El retorno al ciclo de violencia en Edina es bastante alto en el Perú. Una víctima que condiciona el mantener una relación afectiva con su agresor o que no le sea infiel, ¿no? Parecido un poco a lo que hemos visto, eso es un reflejo mucho de la, sin necesidad de que sean mediáticos. Ah, tú me vas a sacar la vuelta. Ah, perfecto, te voy a denunciar por violencia. Antes era, tú me vas a sacar la vuelta, te vas a ir con tu otra pareja, ya, yo te voy a denunciar por alimentos, ¿se acuerdan? Antes el típico caso porque alguien se iba de la casa era te denuncio por alimentos. Y era satanizado ese proceso de alimentos. Quien lo denunciaban por alimentos decía, acabaron con mi carrera profesional, acabaron con mi carrera política, acabaron con todo porque me denunciaron por violencia. Antes ese era el proceso satanizado, ahora ya no, ahora es, lo denunciaron por violencia. ¿Correcto? Tú quieres bajarte, por decir, a un futuro proyecto de alcalde, ya, denúncialo por violencia. Cuando todos sabemos que las denuncias por violencia sigue teniendo el denunciado su presunción de inocencia. Debemos dejar de satanizar. Yo puedo ser denunciada mañana por violencia. Siendo conferencista, claro, el impacto es mayor en mí, pero tengo presunción de inocencia hasta que no existe una sentencia que me declare culpable del delito que supuestamente he cometido. ¿Bien?
A ver, a ver, a ver. Acá hay más mensajes. Vamos avanzando. Y Verónica nos dice algo importante, doctora, cuando hay hijos de por medio, ¿puedo pedir la variación? Correcto. Ese es el término, Verónica Inoki. Doctora, ¿y en qué plazo? El plazo que tú quieras, en el tiempo que tú quieras, no apelaste la medida, no hay problema, tienes todavía el componente de la variabilidad y puedes solicitar que se varíe la medida en cualquier momento. Ahora, como habíamos señalado aquí, el Programa Nacional Aurora lo que intenta es justamente, miren, esta data del año pasado, en el Perú teníamos 245, dato que ya aumentó para este año, centros de emergencia mujer. Estos son CEN regulares, es decir, con un horario de atención hasta las 4 de la tarde nada más, pero también tenemos CEN comisaría que son turno todo el día, 24 horas al día. Ahora, los servicios que brinda el CEN son públicos, especializados, interdisciplinarios y gratuitos. Ahora, brindan atención integral solamente a víctimas de nacionalidad peruana o a hechos ocurridos en el Perú. Eso también una vez preguntaron. Cuando existen mujeres o hombres de otra nacionalidad, ¿debe verlo el Programa Nacional Aurora Nacional o tiene que verlo ya su embajada o derivarlo a el ente correspondiente? Señores, los hechos que se realizan o hechos de violencia que se realizan dentro del territorio peruano tiene que tomarse en consideración si es que es violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Entonces, no está determinado por la nacionalidad, porque eso podría ser una forma de discriminación. Así que es todo hecho de violencia que pueda ser cometido dentro de nuestro territorio. Muy bien. Asimismo, el Centro de Emergencia Mujer realiza acciones de prevención y cultura de prevención, pero lastimosamente este ítem de prevención que debería ser el más utilizado o el que debería tener mejor resultado es el que menos resultado tiene. Bien, a ver. Cuando me preguntan, doctora, ¿cuál es la política actual? Es esta, ¿ya? La única política que existe, porque a veces se confunde, es la Política Nacional de Igualdad de Género. Es la única política que existe, la única política vigente. Los planes ya se dejaron de lado, esta es la que queda vigente. Y cuando me habla de género, no solamente me está hablando de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, sino está utilizando la palabra género. Entiendo que es el tema de capacidad, por ejemplo, personas privadas de su libertad, personas claro, personas que tienen VIH, personas que son migrantes irregulares. En realidad, la Política Nacional de Igualdad de Género abarca todos los supuestos de vulnerabilidad que se pueda encontrar incluso dentro de las reglas de Brasil, grupos etarios, adultos mayores, personas en situación de pobreza, pobreza extrema, entonces analfabetismo, todos esos componentes de vulnerabilidad se encuentran dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género. Muy bien. Y ahí les he puesto una línea de tiempo que también les va a servir respecto de lo que viene realizando el programa en razón de la vigencia de los marcos normativos actuales. A esta línea le falta justamente ese último decreto supremo que les he indicado, que es el 004-2024. Es el último que faltaría, pero igual lo vamos a consignar acá porque estas diapositivas van a quedar con ustedes, así que vamos a marcarlo acá. A ver, creo que acá se puede, a ver un segundito. Este decreto supremo que salió calientito, justamente en razón de... No se puede editar. Bueno, hicimos el intento. Ah, sí, acá está. Ya está. 004-2024. Este es decreto supremo. ¿Cuándo se dio? El 26 de julio del 2024. Ahí está. Listo. Dentro de lo que es el proceso de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, como les había señalado en esa línea de tiempo, existe un decreto que es el 005, creo que es el 2021. A ver, vamos a ver si estoy equivocada. Es el 016-2021, perdón, en el que habilita justamente
estos espacios de denuncia. Habilita de la siguiente forma, dice, bueno, vamos a precisar que a partir de la actuación de la Policía Nacional se puede ejercer denuncia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, em, puedes denunciar a noticiar, no denunciar por línea 100, por chat 100, pero recuerden ustedes que el Centro de Emergencia Mujer puede o no puede llenar ficha de valoración de riesgo. A ver, eso ya ustedes lo saben, como parte del Centro de Emergencia Mujer. ¿Llenan ficha de valoración de riesgo o no llenan ficha? No llenan ficha. Wilmer dice todos, no. No llena ficha. Llenará una ficha de atención, pero no llena ficha de valoración de riesgo. Y recuerda que la ficha de valoración realmente es tu instrumento para medir, no va a ser determinante. Doctora, si a nivel fiscal ya archivaron la denuncia, ¿el denunciado tiene la obligación de cumplir con la disposición de seguir las terapias? Ah, muy bien, qué bonita pregunta, Verónica. Recuerda que una cosa es la medida de protección y otra cosa es la decisión del fiscal de archivar. Si esta carpeta fiscal se ha archivado es porque el proceso penal ya no va a proceder, pero las medidas siguen vigentes. Y si las medidas he dictado de que vayas a terapia, tienes que ir, Verónica. Porque cuando termines tu terapia, me tienes que poner en conocimiento a mí el juzgado, doctora, ya terminé mi terapia satisfactoriamente, he mejorado como ciudadano, ya no voy a cometer este tipo de situaciones, voy a evitar tener relaciones conflictivas, relaciones tóxicas. Ya, muy bien, has culminado tu terapia. Y según la culminación de tu terapia, yo podré, adicional a que tu caso ya fue archivado, en el ámbito penal, evaluar que se deje sin efecto las medidas. Una medida o todas las medidas, ¿correcto? Yo puedo evaluar eso. Muy bien. Doctora, ¿cómo determinar cuándo es violencia o cuándo es conflicto? Muy bien. Mira, Guillermo, primero tienes que tener claro algo, el ámbito de protección y el ámbito de sanción. Señores, para todos. Por ejemplo, yo no quiero entrar al análisis del caso mediático porque todavía está en trámite, pero algo sencillo. Usted ve un video y en el video ve agresiones, ¿correcto? Usted ve un video y ve agresiones. Necesariamente, usted tiene un video que muestra agresiones y eso constituirá el delito de lesiones dentro del ámbito de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, en el ámbito de sanción. ¿Será suficiente el video? Doctora, pero si está viéndola ahí, ¿cómo la está golpeando? ¿Con eso se constituye el delito? ¿Ese es el medio probatorio idóneo para el delito? Doctora, pero que usted no ha visto el caso Arlet Contreras. ¿Recuerdan el caso Arlet Contreras en el 2015 de este señor que la arrastró de los cabellos por todo el hotel y justamente a partir de este caso emblemático es que surge la ley 3364 en el 2015 en Ayacucho, claro, en ello. A partir de este caso, porque recuerda que cuando a él lo empiezan a sancionar, no era por la agravante contra la mujer, integrante del grupo familiar, sino por lesiones. ¿Y qué le exigían a ella? Reconocimiento médico legal. Y cuando fue al médico legista, ¿cuántos días de incapacidad le dieron? Le dieron un número de incapacidad que realmente no llegaba ni al tipo base. Entonces, el video, ¿y qué pasa si el video era actuado? Era parte de un video de una nueva novela, de un programa, de un reality, o fue todo estructurado para eso. Puede ser. Entonces, no es el medio probatorio único ni idóneo para eso. Y ahora, ¿qué necesitamos para establecer un reconocimiento médico legal? Después de 3, 4 meses, ¿puedo identificar días de incapacidad médico legal? ¿El reconocimiento médico no es inmediato? Entonces va a caer el tema de violencia física, ¿verdad? Puede caer, puede caer, puede caer por esa situación. Ah, entonces, doctora, vamos ahora al otro colchón de salvavidas. ¿Cuál es? Vamos por la violencia psicológica. Doctora, ahí necesito hacer el informe psicológico inmediato también. Mauro, estamos hablando en sanción. Recuerda, Mauro, estamos hablando en sanción. No me metas protección todavía. Pregunta, para el ámbito de sanción, ¿necesitaré la pericia, que sea inmediata la pericia psicológica?
¿Qué pasa si es una víctima de violencia sexual que recién ha denunciado que su padrastro la tocaba desde que ella tenía 2 años, no, 5 años, que tiene recuerdos, 8 años ya, imaginemos. De 8 hasta los 15 años la tocaba, tiene 22 y ella recién, porque tiene miedo de que su otra sobrinita que está viviendo ahí pase lo mismo. Necesito que la pericia sea inmediata. La pericia para que me indique esa lesión, no física, sino una lesión asociada a hechos de violencia, sería lo mejor que la tenga urgente, pero no necesariamente. Ahora, Verónica, vamos terminando sanción. Ahorita pasamos a protección. Entonces, lo que yo requiero en sanción son medios probatorios idóneos o no. Pero ahora, para emitir medidas de protección, yo requiero esa rigurosidad de ese medio probatorio. Para la violencia física, yo necesito el reconocimiento médico legal para la violencia física. ¿Acaso en la violencia física podría dar un indicio? Pero ojo, Mauro, puede ser que el video también me dé un indicio de que hay agresiones mutuas, ¿o no? Si yo veo un video de una sola parte, pero ahora si veo un video un poco más extenso, ¿y eso quién tiene la obligación? El denunciado en audiencia me tiene que derrotar lo que dice la víctima. Doctora, la víctima dice que yo le he golpeado, correcto, ahí usted lo ve. Bueno, no fue así necesariamente, tal vez quiere dar un contexto de justificación que no existe, no es válido, pero el denunciado tiene que aportarme medio probatorio, porque él sí, en actuación inmediata, tiene que él traerme medio probatorio idóneo. Y en ese medio probatorio, en la actuación de protección, él dirá, mire, ahora el video, en la totalidad del video, desde el minuto 1 hasta el minuto 8, ahí está, ¿ve? Y ahí va a ver, no quién empezó, ni quién no, eso no, quién ejerció. Y si la violencia podría someterse a un hecho de defensa, que es la única violencia justificada, que es, doctora, quiso tirarme un palo en la cabeza y yo me tapé mis brazos así, yo encontré porque me estaba ahorcando con sujetándome en la pared, ahorcándome, y no encontré nada, entonces cogí un palo que estaba en el suelo así a las justas ya con un poco de respiración y le rompí la cabeza. Ah, ya. Él sí tiene reconocimiento médico legal de 4, 5 días, 6 días, y ella solamente tiene digitopresión en el cuello. Pero no tiene un nivel de coherencia, la digitopresión en el cuello relacionado al golpe que él tiene, más días de incapacidad, pero no es quien tiene más golpes, sino el nivel de coherencia del relato, de que si realmente se intentó ejercer violencia y la defensa fue el golpe. Ah, ese es otro contexto. Pero si yo tengo videos en la amplitud de que ha podido darse mutuamente ciertas agresiones, entonces tal vez la decisión conlleve a mínimamente actuar medios probatorios, cosa que no se ha hecho en algunos casos, ¿no? Debería emitirse una audiencia mínimamente, considero, como en la mayoría de casos en los que nos hemos acostumbrado a dictar medidas sin audiencia. Señores, ley 31715, acá la tiene usted. Grande, modificada en el año 2023. Esa para usted es su fundamento de apelación, yo siempre le digo. Ese es el fundamento de sus apelaciones, exigencia de audiencia. Por ahí usted puede ser llamado y convocado para estos últimos casos y usted va a dar una respuesta correcta. Averigüe entonces si ha habido audiencia o no y cuál ha sido la justificación para no hacerla. ¿Mm? Importante. Muy bien. Mauro nos dice, doctora, el órgano de prueba debe someterse a pericia a fin de determinar si ese video es editado o otras cosas. Claro, pero como te digo, Mauro, esa no es la finalidad de protección. Eso es sanción. Ahí justamente, Mauro, en sanción evaluará si es que el video fue editado, si no, si es que hubo suplantación, si hubo una persona, su clon, si es su hermano gemelo. Claro. En sanción, en protección no. En protección yo convoco a audiencia para establecer un fundamento que derrote, doctor, acá está, yo estaba ese día que dice la Cámara que ha sido 5 de, no sé, julio, yo estaba en el extranjero. Estaba en el extranjero, acá está mi pasaje, mi reporte oficial de migraciones, es un documento público, doctora, y con esto reporto que esa persona no he sido yo. Adicional a eso, hay una persona que se parece a mí que está usando mi identidad para cometer ciertos delitos. ¿Suficiente o no?
Hasta en protección, ¿no? Suficiente con eso. Muy bien. ¿Cuáles serían los medios idóneos en violencia física y psicológica? Recuerda, Agustín, que estamos hablando de medios para penal y para sanción y para protección. Para sanción, si vas a hablar de violencia física, necesitas RML. Y si vas a hablar de violencia psicológica, necesitas pericia o informe. Doctora, ¿qué diferencia hay entre informe y pericia? Son emitidos por profesionales diferentes. La pericia lo emite el Instituto Médico Medicina Legal, el perito, y el informe lo realiza el equipo multidisciplinario del Centro de Emergencia Mujer, el psicólogo. Cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿tienen igual valor en el ámbito de sanción? Sí, igual valor. Pero en protección, yo en algunos casos no necesariamente debo requerir estos documentos porque no van a conllevar a mí a una situación de que al no tenerlos yo no dicte medida. Pero si es que los tengo y si fue rápido y tengo a la mano, por ejemplo, dos RML, tanto de la víctima como del denunciado, y en ellos dos se evidencian lesiones, entonces me da un indicio de que pueda ser que ha habido agresiones mutuas. Entonces convoco audiencia. Y cuando convoco audiencia, pues podré analizar realmente si es que debo emitir una medida, dos medidas para las dos personas, o incluso, ¿qué pasa con los hijos? ¿Puedo ampliarlas a los hijos también? ¿Qué pasa si esos hechos de violencia o esos golpes fueron dentro de la casa? ¿O fueron dentro del colegio? ¿O fueron dentro de un centro comercial donde estaban sus hijos y se jaloneaban? He tenido videos de padres que se golpean dentro de un centro comercial con los niños y se jalan a los niños como si fueran de su propiedad. Yo me llevo a él y ya. Entonces, mitad, tú te llevas a uno y yo me llevo al otro. Entonces, complicado, ¿verdad? Complicado. Bien, tendremos que hacer un análisis entonces sobre el hecho de la emisión de la medida de protección, que si bien es cierto es inmediata, igual la convocatoria de audiencia va a determinar. Y por eso es que el Centro de Emergencia Mujer trata ahora, porque ha ido cambiando, ya no es lo mismo que antes, él cuando el Centro de Emergencia Mujer acude en defensa de la víctima, acude con su informe social, acude con su informe psicológico. Es totalmente importante que acudan porque ya con eso le da un soporte para el indicio razonable. Si no, el juez de violencia, señores, no emite medida. Ya no es como antes, ya no es que con solo la declaración de la víctima yo emito medida. Por eso a veces cuando he salido a escuchar o han salido a hablar, mejor dicho, estas personas conocedoras del ámbito de protección, yo digo, mis alumnos deben estar sagrándole las orejas, diciéndole tentativa de feminicidio. El otro decía, flagrancia delictiva, pero si el hecho había sido hace varios meses, ¿no? Entonces, ¿qué flagrancia estamos hablando? Entonces, eso asusta un poco porque se genera una cierta desinformación. Otros que decían, pero para que sea delito de violencia física, ahora ya no se requiere RML. Ah, no sabía que había cambiado el tema. Una cosa es en protección, que no requiere hacer remela, y otra cosa es en sanción, señores. Por eso, no podemos confundir. Usted tiene que tener claro qué es lo que requiere para protección, qué es lo que requiere para sanción. Y el Centro de Emergencia Mujer lo sabe. Por eso es que el Centro de Emergencia Mujer en audiencia lleva su informe. Lleva su informe. Porque sabe que con su informe psicológico tiene ya lista su medida y que prácticamente está asegurada su sanción en penal. Por eso a veces cuando me dicen, doctora, si yo soy abogado de la denunciante, me conviene mejor que ella vaya por CEN. Te conviene que vaya o que inicie por CEN. Incluso tú como abogado, hazle una estrategia. Mire, señora, yo voy a llevar su caso, pero la primera etapa lo vamos a llevar con CEN. Significa que ellos van a llevarle y quiero lograr el informe psicológico, porque pericia tal vez no lo logremos, pero con informe psicológico vamos a lograr eso. Una vez que ya tienes informe psicológico del CEN, tú puedes asumir la defensa nuevamente de tu patrocinada, claro, ¿por qué no? No estás prohibida, doctora, le estás sacando la vuelta a la ley. Bueno, tú lo tomas, tú orientarás a tu patrocinado de la mejor forma. Y le dirás, yo voy a llevar con usted protección y sanción. Pero tú ya tienes un informe importantísimo, el informe psicológico que si dice afectación, señores, el proceso penal casi casi está ganado, porque tienes un informe psicológico. Doctora, pero la pericia
No es más importante, no es que sea más importante, de que el procedimiento para obtener pericia demore más que lo que hace el Centro de Emergencia Mujer en una evaluación psicológica que tal vez solamente tenga una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, en cambio el otro tiene un protocolo de pericia que tiene varias sesiones y con un profesional perito para realizar eso. Con eso no desmerezco a los profesionales del SEM, pero exige una rigurosidad mayor. Entonces te conviene tener ese informe psicológico, ¿correcto? Bien. Y aquí justamente para lo que me preguntaban, ¿no? Doctora, el archivo de este proceso a nivel fiscal, que es el naranja, ¿va a influir en la vigencia de la medida de protección? ¿Va a tener una incidencia en la vigencia? No, pero lo que puedes hacer es anoticiarme que ya estás absuelto o que ya se archivó para yo poder variar. ¿Necesito esperar que se archive para yo pedir variación? No. Mira qué importante la pregunta que nos hizo la de Muna, esa profesional de Muna que dijo, doctora, no dejan entrar al centro de conciliación porque se prohíbe eso de la conciliación porque puede ser que incumpla la medida y ya lo lleven, lo detengan. No necesariamente. Avise, noticia al juzgado, encuentre la forma y diga, mire su medida de protección que dictó usted, no tomó en consideración que hay puntos pendientes de resolver, como por ejemplo, tenencia de los hijos, alimentos, régimen de visitas, herencia compartida, lo que fuese respecto de los hijos. Tiene que variarse esa medida, no puede mantenerse en esos términos. Genera un impacto negativo y generaría tu propia resolución de medidas violencia en los niños porque le estás obstruyendo el contacto con sus hijos a un padre, a un hijo con su padre, que es más gravoso. Así va a ver que inmediatamente su juez lo va a hacer, pero rapidito, porque sabe que cometió un error, sabe que emitió una medida sábana, una medida de esas de maquinita, que no preguntó a la víctima a ver en qué condición estaba, cuál era la situación real. Y esas medidas no caducan, señores, esas medidas se quedan ahí por siempre. Cuando yo les estaba hablando de estas fichas diferenciadas, tenemos fichas diferenciadas para niños, tenemos fichas diferenciadas para adultos mayores y tenemos fichas diferenciadas para mujeres dentro de una relación de pareja. Todas esas fichas tenemos aquí. Si ustedes desean, les he establecido cómo llenar más o menos la ficha para que nos dé algunos indicadores de riesgo, del riesgo leve, el riesgo moderado y el riesgo severo. Sobre todo ahora se ha puesto en tela de juicio nuevamente el tema del riesgo severo. Doctora, ¿cuándo prescindo de audiencia ante un riesgo severo? ¿Pero qué es un riesgo severo? Si no he llamado a audiencia para emitir una medida, es porque estoy en riesgo severo. ¿Pero cuál es ese riesgo severo? Existe una alta probabilidad de que vuelva a pasar el hecho, que el impacto sea muy alto dentro de la integridad de esta persona y que no existen o existen poquísimos factores de protección familiar, es decir, no hay mamá, no hay papá, no hay familia que te proteja, o sea, para que hables de riesgo severo y prescindas de una audiencia, pues tenemos que hablar de una verdadera víctima que la urgencia de la emisión de la medida sin audiencia es porque si puede volver a suceder al día siguiente o a las horas. Analicemos si realmente eso pasa en los temas coyunturales, ¿no? Si es que se ha dado eso o no. Entonces, tenemos dos ejes para identificar ese nivel de riesgo, que yo ya lo he conversado con ustedes. Por un lado, la vulnerabilidad de la víctima y por otro lado, la peligrosidad de la parte denunciada. Si usted va a identificar vulnerabilidad en víctima, a ver, vamos, ¿qué vulnerabilidad encontramos? ¿Condición de mujer podrá ser vulnerabilidad? Sí, señores, así está en la ley. Señores, madre que tenga dependientes 4 o 5 hijos, sí, 3 hijos, sí, 2 hijos, un hijo, madre. Estado gestacional, embarazada, vulnerabilidad. Persona con discapacidad, vulnerabilidad. Privada de su libertad, en carcelería, ¿acaso una mujer que está privada de su libertad no puede ser víctima de violencia? Estoy la otra, pero está privada de su libertad, ¿cómo va a ser víctima de violencia? Por otra presa, por otra persona privada de su libertad, ¿no? Puede ser privada de libertad por su pareja, puede ser, perdón, víctima de violencia por su pareja. ¿Qué pasa si su pareja le dice o su expareja, bueno, como tú has cometido este delito, ya no vas a poder ver a tu hija, mi hija no tiene las condiciones para venir a este establecimiento penitenciario, así que nunca más contacto con tu hija. Puede encontrarse un marco justificatorio sin que un juez, un psicólogo evalúe la posibilidad, la progresividad, para no afectar derechos de la niña de tener contacto con su madre o del niño de tener contacto con su madre. No porque está privada de su libertad pierde el derecho de ejercer como madre y tener contacto con su hijo, ¿o sí? Eso también está en la sentencia.
Bueno, doctora, analizaremos qué tipo de delito. Tal vez es un delito en contra de la propia niña. Ah, esa es otra cosa. Entonces, es importante establecer que la vulnerabilidad puede variar, ¿correcto? En razón de identificar cuáles son realmente esas situaciones o condiciones que podrían rodear a la víctima y que podrían verse incrementadas por el peligro o por la peligrosidad del denunciado. ¿Qué pasa si el denunciado ya tiene denuncias de violencia con otra persona? ¿Qué pasa si tiene sentencias condenatorias? ¿Qué pasa si es parte de una organización criminal, que es una banda criminal? ¿Qué pasa si él posee armas de fuego? ¿Qué pasa si es una persona que no cumple con los alimentos de sus hijos? También podría ser considerado peligroso, sí, porque una persona que en audiencia yo tengo y me dicen, no, doctora, es que no le paso porque no me alcanza, pues no trabajo, Ocho en punto. tengo otros hijos. Ese tipo de fundamentación, dicen, a partir de una violencia económico-patrimonial, resulta pues poner en mayor vulnerabilidad a una víctima con 3 hijos y el denunciado presente que encima que ejerce violencia física, psicológica, no cumple con los alimentos. También parte de una violencia económico-patrimonial. Peligrosidad del denunciado. Ahí se pueden identificar ambas situaciones y por último ya los criterios para poder establecer justamente un riesgo específico y según eso la medida correspondiente. Recuerden ustedes que una de las medidas más cuestionadas es la del retiro del hogar del denunciado, de la parte denunciada. ¿Y por qué? ¿Por qué cuestionan tanto eso? Cuestionan porque antes era muy sencillo retirar del hogar. Un día amanecía usted ya cansada de su pareja y decía voy a denunciarlo por violencia psicológica y adicional a eso le voy a pedir al juez que lo retire del hogar. Ya me cansé ya, listo. Bueno, si había antes la posibilidad de prescindencia de audiencia, tal vez ni le convocaban a audiencia y usted le llegaba su resolución y ya estaba desalojado de su casa. Podría darse. Efectivamente, eso se ha dado mucho. Y por eso ha habido un cuestionamiento muy alto por eso. Por eso justamente ahora se establecen estos criterios para otorgar las medidas. Si tú vas a editar una medida de protección, tienes que establecer el nivel de riesgo y según eso establecer la idoneidad, la integralidad, la razonabilidad y la variabilidad también de esa medida de protección. No va a quedar estática, ojo, esa medida de protección no va a quedar estática. Va a ir variando según el nivel de riesgo. El nivel de riesgo tampoco es estático, doctora. Hoy estamos en riesgo 11, mañana en riesgo 9, pasado en riesgo 12. Claro, el conflicto y la dinámica de conflicto familiar es altísima, puede variar. Y es por eso que las medidas de protección se van emitiendo según los niveles de riesgo. Incrementa el nivel de riesgo, de oficio incluso la jueza, sin tener necesario comunicación con que alguien venga y te noticie, porque el juez a partir de la supervisión, que no todos los jueces lo hacen, tienen que supervisar que se cumplan sus medidas. Miren, nosotros en el juzgado, ¿qué hacemos? Fijamos audiencia. Vienen a la audiencia, dictamos la medida de protección y en el mismo auto que se emite la medida de protección, hacemos de manera inmediata, en el mismo auto, fijamos fecha para supervisión. En el mismo auto. Entonces, tú ya cumples la obligación de la supervisión. Con la supervisión lo que logras es prevenir hechos de violencia. Supervisión efectiva. Importante, importante. Ahora, esta medida de retiro ha sido bastante cuestionada, como les he dicho, pero ahora ya está limitada. El Centro de Emergencia Mujer actúa también a través de enfoques. Dentro de los enfoques más importantes que tiene este Centro de Emergencia Mujer es el enfoque de derechos humanos, el enfoque de integralidad, el enfoque de interculturalidad y el enfoque de riesgo. Yo me voy a centrar acá en el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo significa que usted tiene que emitir una medida de protección lo más urgente posible porque el riesgo puede variar, porque la dinámica de riesgo que les había señalado puede verse incrementada en cualquier momento. Sobre todo si es que tomamos en consideración que las denuncias de violencia muchas veces son previas o son un antecedente, una antesala al feminicidio. El feminicidio se comete ante la inoperancia de varias denuncias sin atender de violencia previa. Entonces, sí podemos seguir y paralizar la ruta del feminicidio por el antecedente de denuncias que se ha hecho ya de violencia. Entonces, es importante este enfoque centrado en riesgo
porque este enfoque nos va a permitir detectar aquellos casos de feminicidio o posibles feminicidios. El enfoque intercultural también entiende de que no es que justifiquemos que en la sierra o en la selva, por ejemplo, se pueda estereotipar ciertas conductas de algunos ciudadanos, sino que tenemos que entender que el proceso de alguna expresión cultural no puede tener tiene que establecerse un límite con la afectación de derechos humanos. No podemos normalizar prácticas como, por ejemplo, el hecho del matrimonio infantil o prácticas del inicio de relaciones sexuales en grupos o en niños y adolescentes a temprana edad. O el hecho de libar licor de adolescentes, por ejemplo, que también tengo varios casos de padres que me dicen, doctora, pero es mi hijo, yo estoy tomando con mi hijo. Ya, pero tu hijo tiene 15 años. El tomar o libar licor con tu hijo a los 15 años puede hacer que muera su masa neuronal en un gran porcentaje. Entonces, no es algo saludable para él y puedes ejercer. Eso también podría ser constituido que estarías siendo negligente con la actuación de tu hijo como padre. Tenemos también el enfoque de derechos humanos, que hace lo que hace es resaltar el derecho humano específico de un grupo vulnerable, como por ejemplo, derecho humano de la mujer, derecho humano de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este enfoque significa que a grupos vulnerables lo revaloro, lo identifico y le proporciono herramientas para que ejecute igual derecho, igual goce de oportunidades según el grupo en el que se encuentra. Entonces, estos enfoques son los más importantes. Pero también no podemos dejar de lado el enfoque generacional, aquel enfoque, por ejemplo, de que si es un adulto mayor, tengo que promover y proteger a ese adulto mayor para que sus días o su vida en esta etapa o en esta última etapa de vida, tal vez suena difícil decirlo, pero bueno, sea lo más armónico, lo más saludable, sin espacio de violencia. Entonces, el enfoque generacional me permite identificar a un adulto mayor dentro de un espacio libre de violencia o a un niño niño adolescente en un espacio de desarrollo también libre de violencia. Entonces, según el enfoque generacional, tendré que tomar en cuenta según cada ciclo de vida, ¿correcto? Desde niño hasta adulto mayor. Cuando hablamos algo que muchos nos preguntan en los exámenes, el enfoque interseccional significa que van a confluir grupos de vulnerabilidad, como por ejemplo la etnia, el color, la religión, la política, el origen, el patrimonio, el estado civil, la orientación sexual, todo eso confluye. Y al confluir podemos hacer un análisis mucho más extenso y por eso el enfoque de interseccionalidad me permite confluir más de una situación de vulnerabilidad. Este otro enfoque importante para el Centro de Emergencia Mujer es el enfoque centrado en la víctima. Yo tengo que acudir a esta víctima y tratar de solucionar o beneficiarla a partir de la emisión de la medida de protección, es decir, luego de actuar ya los medios probatorios, tengo que actuar medios probatorios en razón de dar una protección integral a esta víctima. No solamente porque es víctima de violencia le voy a dar una medida general, sino que qué pasa si esta víctima de violencia tiene hijos, tiene dependientes, si adicional no cumple con los alimentos, si adicional existen obstrucciones de contacto con los niños y los padres, si adicional ejerce castigo físico. Es decir, tendré que hacer un análisis centrado en ella para poder, me refiero a la víctima, puede ser hombre o mujer, a la víctima para poder determinar realmente si es que todas las medidas de protección y cautelares que voy a dictar realmente van a satisfacer a plenitud a la víctima. No voy a esperar que para cada caso me abra un proceso. El enfoque central en víctima se centra justamente en que identificar a la víctima yo pueda abordar de manera integral, ¿correcto? Bien. Ahora, el equipo y gestión de los profesionales del Centro de Emergencia Mujer realizan o desempeñan labores que no están restringidas solo a su especialidad. Ellos tienen que utilizar mucho el enfoque interdisciplinario. Trabajan incluso en algunos tipos de informes con una visión interdisciplinaria. ¿Qué puede aportar en este caso el psicólogo, el sociólogo, el trabajador social? Abordan un caso de manera integral. La visión ahora en el tema de violencia es abordar integralmente, ¿correcto? Y para eso los profesionales tienen que estar capacitados. Y finalmente, tenemos la atención diferenciada de casos que hace el CEN. Así como les había comentado que había ficha de valoración de riesgo diferenciada para niño, para anciano y para mujer dentro de relación de pareja, también tenemos atención diferenciada de casos
dentro del centro de emergencia mujer. Por ejemplo, cosas que usted no debe hacer. Cuando tiene un niño o niño adolescente, evitar adjetivizar. Niñito, papachito, hijito, tu mamita, tu comidita en el desayunito que te hacen, evitemos adjetivizar o generar adjetivos diminutivos, porque usted tiene que darle la categoría de niño y hablarle de una manera sencilla y clara, pero no utilizar esos adjetivos. No porque usted le habla bonito, entre comillas, va a establecer un mejor nivel de comunicación. Al contrario, reduce tal vez su grado de madurez, reduce su nivel de autodeterminación. Deje que el niño se explaye, deje que el niño en la entrevista pueda narrarle de manera concisa y según eso se analiza cómo va procediendo en la entrevista. Pero la principal consideración que tiene que tener usted es que evitar revictimizarlo, evitar que narre y cuente la experiencia una y otra vez, pero sí, tal vez sobre algunas cosas o precisiones, tratar de establecer un diálogo sin adjetivizar de manera inferior o como generando una inferioridad en ellos. Y lo mismo para el adulto mayor. Al adulto mayor muchas veces el centro de emergencia o la misma juez o los equipos multidisciplinarios dicen, mamachita, pasa mamita, pasa a la anciana, ¿no? O a la adulta mayor. Establecer esa infravaloración de su capacidad física y mental a los adultos mayores. Los adultos mayores tienen derechos humanos como tal, tiene que establecerse ciertas igualdades, se tiene que sí favorecer la comprensión de algunas cosas que se comunican, se adapta, una justicia adaptada para ellos, pero no puede darse situaciones como extremadamente que pueda generar paternalismos, como por ejemplo tratarlos como si fueran niños, o infantilización, que es infravalorar también a ellos sus capacidades. Entonces, eso sí no se puede permitir en personas adultas. También hay una atención diferenciada de casos que es el Centro de Emergencia Mujer para personas que presentan algunos tipos de discapacidad. Igual, dirigirse de una manera cordial, no podemos utilizar una comunicación que pueda dar a entender que hay un trato diferenciado, que hay un trato negativo, al contrario, tiene que ser, si hay alguna situación de discapacidad visual, pues tendré que tener los instrumentos necesarios para que la comunicación sea lo más fluida posible. Establecer comunicación incluso con alguna persona de lenguaje de señas, según el caso, pero respetando sus derechos de esta persona con discapacidad, en el que no se sienta tampoco violentada incluso por el propio sistema. También hay una atención diferenciada de casos para migrantes internos, migrantes externos, para personas LGTBIQ, para personas que ya han sido víctimas de violencia anteriormente y para personas desaparecidas. Existe toda una serie de protocolos implementados por el Centro de Emergencia Mujer para proteger a esas víctimas de violencia. Va desde que se les derive el caso, desde que empiezan con el caso y hacen este acompañamiento. Valora a nivel de jueces ya, a partir del sistema judicial, el riesgo, luego el cumplimiento en el que opera la Policía Nacional y luego la protección que dicta el juzgado y el acompañamiento que da el CEN, incluso luego de la supervisión y para evitar que se vuelva a realizar estos nuevos hechos. Bien, señores, y como parte final ya, cuando se incumplen estas medidas, tenemos siempre a la mano este delito, esta configuración de delito que puede ser iniciado, que es la desobediencia a la autoridad que mantiene un quantum de pena en el que incluso se podría pedir una prisión preventiva. Ya usted sabe el caso John Kelly, en el caso de un incumplimiento de una medida de protección que lo llevó incluso a una prisión preventiva efectiva. Bien, señores, vamos a dar opción a las preguntas. Sé que también hay algunas preguntas que han dejado ahí en el chat. Así que si Reader me puedes apoyar con la identificación de algunas preguntas a mano alzada y luego si no a las que están en el chat. Sí, doctora Tania, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en TikTok, porque también estamos haciendo transmisión por allí. Nos dicen si hay medidas de protección para varones. Gracias. Claro, recuerden ustedes que, por ejemplo, en el tema de varones, no solamente podemos emitir porque puede ser un adulto mayor que está siendo sometido a violencia por parte de sus nietos, por parte de sus hijos, por parte de sus sobrinos. Claro, puede ser un niño de 8 años que está siendo tocado indebidamente, siendo varón, porque no tiene nada que ver el tema del ejercicio de tu sexualidad o tu género con la emisión de una medida de protección. Eso no está condicionado acá. Incluso personas de la comunidad LGTBIQ pueden tener también medidas de protección a favor, ¿correcto? No está determinado. Artículo 7, texto único ordenado, establece sujeto pasivo, mujer durante todo su ciclo de vida y B, integrante del grupo familiar, priorizando adultos mayores, niño, ni adolescente, entre otros grupos vulnerables, ¿correcto?
Muchas gracias, doctora. En este momento voy a dar pase a las preguntas por audio, pero eso sí, ya saben, estimados colegas, la pregunta relacionada al tema, cámara activa, se le va a dar pase a quienes levantan también su manito y cámara activa, pero hacer mención, una pregunta directo a la pregunta, pero, estimados colegas, por favor, tengan en cuenta ningún caso particular, ¿ok? Entonces, ¿tenemos algún participante que quiera intervenir? Y si no, cerraríamos la presente sesión de clase. ¿Me confirman, estimados colegas? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, doctora Tania. Presumo que todo claro. Tenemos a Doris, pero no tiene cámara activa. Voy a realizar algunas preguntas de que han dejado en el chat, doctora. ¿Le puedo hacer llegar? ¿Sí? Nos dice Rocío, doctora, si la víctima es un hombre, ¿cómo se demostraría su condición de vulnerabilidad? Gracias. Importante, qué importante. Claro, eso no le puede aplicar la condición de mujer, que era uno de los supuestos de vulnerabilidad, pero sí le puede aplicar vulnerabilidad, por ejemplo, es una persona con discapacidad, es una persona que ya tiene víctima, que ya ha sido víctima de violencia, es decir, ya su expareja lo ha golpeado, lo ha agredido psicológicamente, esta pareja sigue generando nuevas situaciones de violencia, pese a que tiene medidas de protección, puede establecer que es una persona de nacionalidad, por ejemplo, un migrante irregular. Y tuve un caso que les comenté, no sé si les comenté a ustedes, una persona de 18 años, hombre de 18 años, que tenía de pareja a una peruana, este era venezolano de 18 años, a una pareja peruana de 32 años, una mujer, en el que él denunciaba violencia en contra, que ella ejercía violencia. Nosotros decíamos, el típico caso, ¿no? Es de la mujer que denuncia al hombre. Sin embargo, si analizamos los sometimientos a los que él estaba inducido, como por ejemplo, si tú me engañas, voy a denunciarte con la policía porque tú estás en calidad de inmigrante irregular, tenía los chats, ¿no? O, por ejemplo, tú agradéceme que por mí comes, entre otros objetivos que, claro, ahí está la relación de subordinación. Hombre y mujer, pero subordinado el hombre ante la dependencia económica de la pareja, ante el sometimiento de la posible denuncia. Entonces, claro que puedes probar un nivel de situación de violencia dentro de la relación de pareja o si no, como integrante del grupo familiar también. Por ejemplo, aquel integrante de la comunidad LGTBIQ que su padre lo discrimina porque es LGTBIQ o sin serlo, que su padre, pese a que tiene una discapacidad, lo obliga a trabajar, que haga un trabajo eh, que pueda afectar su propia movilidad ante una discapacidad, he tenido ese tipo de casos, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, señores, como le digo, la manifestación del género para poder dictar una medida de protección. Aquí hay que analizar vulnerabilidad y peligrosidad de la parte denunciada. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta, pero también muy interesante. Miguel Ángel nos dice, doctora, pongo en el supuesto en mi caso, ¿ok? Mis padres, yo convivo con una persona 10 años, correcto, con mi pareja, pero la casa donde convivo es la de mis padres. ¿Cómo podría ser en esa posibilidad, doctora, de retiro del hogar? Gracias. Correcto. Justamente la ley 31715 nos establece específicamente que el retiro del hogar, ya sea de casa alquilada, casa propia, casa del padre, casa del abuelo, casa de prescripción o cualquier casa, se entiende que es del hogar, no de la casa, sino es en lo que tú constituyes hogar. Puedo constituir hogar dentro de una casa multifamiliar donde ahí todos viven juntos, 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 juntos y tengo un pedacito, sí, ese es tu hogar. Lo que tú constituyes hogar. Entonces, indistintamente que el propietario de esa casa sea otra persona, el retiro del hogar se puede dar porque eres tú la amenaza dentro de ese hogar. Ahora, pregunta, significa que si yo ordeno el retiro del hogar y el padre de mi pareja a la que le han ordenado que se retire es el dueño, él no puede venderla, no puede vender la casa, no puede alquilarla, claro que lo puede hacer. Su derecho de propiedad no ha sido afectado, pero lo podrá hacer posteriormente. En ese momento de la urgencia lo retiro porque él puede matarte, porque él puede agredirte, porque él, lo retiro. Pero luego el titular de la casa puede decidir ya no alquilarte. Y no por eso, porque hay una medida de protección, tendrá que el inquilino mantener a la víctima de violencia si no tenga para pagar la renta. Tiene nada que ver. Los atributos de la propiedad son muy diferentes al tema de las medidas de protección, pero igual se cumplen indistintamente quién sea el propietario. ¿Correcto? ¿Quedó clara esa figura? Muy bien, doctora, muchas gracias. Nos dice Fernando, si la víctima de violencia familiar busca a su agresor, bueno, vemos el caso de John Kelvin, se configura el delito de resistencia a la autoridad, incumplimiento de las medidas de protección. Gracias, doctora. Correcto.
Mira, muchas veces la víctima busca al denunciado, eso es lo más común. E incluso le dice, no te preocupes, no te voy a denunciar. Pero cuando ya empiezan ese nivel de convivencia, lo que tiene que hacer el denunciado que tiene esas medidas de protección y que sabe que las está incumpliendo, poner en conocimiento al juzgado. Señora juez, mire, acá tengo el mensaje de texto. Ella misma me está diciendo que venga. Es más, yo he aceptado por el bien de mis hijos, pero tengo miedo que pase esto. Señora juez, ¿usted lo puede variar la medida y dejarme la del retiro, eliminarla o la de la prohibición de acercamiento? La juez evaluará, llamará a audiencia a la víctima y le dirá, oiga, señora, usted está diciendo esto, ¿qué pasa? ¿Ha mejorado la relación? Tal vez están yendo a terapia los dos. Ah, sí, doctora, por el bien de nuestros hijos hemos decidido esto. Ah, perfecto. Entonces retiro esa medida y dejo la vigente las demás. Comunico oportunamente al juzgado, porque si no, podría sí, bajo el análisis de la fiscalía, cometer el delito de desobediencia a la autoridad. Muchas gracias, doctora. También tenemos en redes sociales una pregunta y que también suena muy interesante. Nos dice, si a mí me denuncian por violencia familiar, pero soy abogado, ¿puedo defenderme? Gracias. Claro, claro que sí. En realidad, y recuerden que para el tema de violencia en protección no requiere de abogado. Yo incluso sí he visto a varios abogados denunciados, ¿no? Y que en realidad, claro, abogados, jueces, policías, fiscales, todos podemos ser denunciados por violencia, señores, y podemos ejercer nuestro derecho de defensa como nosotros, como la parte o como abogados también, abogado en mi propio caso, claro que sí. Pero no hay exigencia, eso sí tienes que andar claro, no hay exigencia de abogado. Muchas Puedes gracias, ir al CEN, ¿no? Incluso podrías ir al CEN, o si no, puedes hacerlo tú solo. Pero te convendría más a veces el CEN, porque recuerda que el CEN va a sacar tu informe psicológico, va a tener un informe social. Si es que tú por ese lado que quisieras medio probatorio, te conviene el CEN. Pero si no, si tienes medio probatorio evidente, sin necesidad de más cosas, suficiente con eso. Si tienes un RML, ¿para qué más necesitas CEN? Ya. Nos dice Silvio, doctora, referente a la ley 3034, como hacía mención sobre la convivencia, nos dice el participante, como medida de protección, también prohíbe vender, hipotecar un precio atendido que el agresor en muchos casos lo hace por venganza y de esta manera forzar a la víctima a retomar la relación o desistir de la denuncia. Claro, el tema de condicionamientos o amenazas, señores, puede ser también una modalidad. ¿Recuerdan la modalidad del 005-2021, el decreto supremo? Acoso por proceso judicial. Cuando, por ejemplo, tú te vas del ciclo de violencia, yo te denuncio por alimentos, te denuncio por tenencia, incluso dejo constancia de un abandono de hogar. Claro, y en realidad no es que se está dando, sino que realmente lo que haces es salir del ciclo de violencia, pero puede ser mal utilizada la herramienta. Entonces, eso podría tener una idea en el juez de que sigue ejerciéndose violencia a partir de estos nuevos procesos iniciados por nuevos condicionamientos. Todo va a conllevar a que el juez analice en la totalidad y es por eso, Roder, la importancia de la audiencia, para poder escuchar a las dos partes. Y eso es lo que nosotros en Udiápolis hemos venido profesando, por más que muchos jueces se nos tiraban en contra y decían, ¿por qué la audiencia? Pero eso era la verdadera finalidad. Y ahora ya ha tenido que estar puesto en ley para que se retome la realización de audiencia. Muchas gracias, doctora. Nos dicen también por redes sociales, uno de nuestros participantes, eh, ¿qué verás, o bueno, qué veracidad, nos dice, qué veracidad, tendría que ser la palabra, hay de una persona que supuestamente ha sido, le han ejercido violencia, pero, a ver, sigue publicando en redes sociales ataques hacia su pareja, al agresor? Gracias. Claro, eso ya sería un incumplimiento de medidas de protección. Lo que tienes que hacer es captura de pantalla, poner en conocimiento del juzgado. El juzgado, respecto de eso, solicitará una nueva audiencia. Algo tiene que decir, tal vez le clonaron una red social, tal vez tiene un reporte policial de que le habían robado el celular. Tantas situaciones en las que la posibilidad del denunciado de que algo nos exprese, ¿correcto? Si nos llega a satisfacer lo que nos dice, bueno, podemos mantener las medidas, pero si no nos satisface lo que dice, será un nuevo hecho, verificamos la validez de notificación, entonces será remitido a la Fiscalía de manera inmediata para el proceso de desobediencia. Y la última pregunta de la noche nos dice, y es buena pregunta también Eva Navarrete, doctora, ¿el denunciado se le puede cortar el vínculo laboral? Gracias. Ahora, dependiendo.
Gracias, John. Señores, no se olviden seguirme en mi red social. Veo que me están llegando las invitaciones. Me encuentran como @TaniaCarolinaBR en Instagram. Señores, ahí estamos publicando todos los eventos con Viápolis, ya lo sabe usted. Solo a eso tiene que darle like, ya, ese va de arriba. Bueno, señores, importante lo que nos dice, doctora, ¿afecta o no? Miren, tuve un caso dentro de un espacio laboral. Recuerden que la medida de violencia no es óbice para que usted denuncie en el centro laboral o también denuncie en el espacio judicial. Ah, por ejemplo, soy víctima de violencia en el espacio universitario, en una universidad. Yo denuncio ante la entidad universitaria, pero también puedo denunciar ante la entidad judicial. No significa que uno escapa a la otra, ¿correcto? Ahora, si es dentro del espacio universitario y recordemos que ha sido, o pensemos que ha sido ejercido por un profesor, por un docente, y también la víctima es una alumna, o sea, dentro de este espacio, igual, dentro de un centro laboral, ha sido cometido por el jefe, por el juez, por el fiscal, por el policía, y la víctima trabaja o tiene una relación laboral de dependencia directa, puede ser víctima de violencia y puedo eso denunciarlo en el Poder Judicial para la medida de protección, sí, y puedo denunciarlo. Raquel me dice, no he podido, es @TaniaCarolinaBR, no te preocupes, ahorita Reader me va a apoyar con la redacción ahí. Señores, yo no tengo óbice de poder denunciar tanto en el ámbito laboral como en el ámbito judicial, ¿correcto? Gracias, Reader. En ambos ámbitos lo puedo hacer, ¿correcto? Entonces, si en el ámbito laboral es juez, y él es una trabajadora, es fiscal y es una trabajadora, es policía y es una trabajadora o cualquier otro cargo, entonces podría iniciarse un procedimiento inmediato dentro de la propia institución en la que podría llevar a la suspensión durante el tiempo que demore o que dure el proceso o el procedimiento que se instalará, adicional a las medidas de protección que se puedan dictar dentro del espacio judicial. Entonces, podría llevarse, claro, a una suspensión, luego de manera progresiva si es que se emite una decisión final hasta una destitución, claro, pero eso lo determinará quién determina el rompimiento del vínculo laboral dentro de la propia institución. Lo que yo pueda hacer dentro del ámbito judicial no es destituirlo ni sancionarlo dentro de su espacio laboral, ni suspenderlo. Lo que yo tendría que hacer es remitir los actuados a ese ámbito ya con las medidas de protección para que ellos materialicen y adicional sus medidas administrativas, ¿correcto? Igual pasa con los profesores, con las alumnas en los centros educativos, en los centros preuniversitarios, en los espacios laborales, igual. Son situaciones que no se contradicen, al contrario, se refuerzan dentro de esta lucha de violencia.